Hola a todos, mi nombre es Eliot Morales y imparto la cátedra de oboe en el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara. En esta serie de videos iremos hablando de los aspectos relacionados al oboe, este instrumento que pueden ver aquí. Y los aspectos que veremos serán tanto de la historia del oboe como de los aspectos técnicos, de cómo está conformado el instrumento, el oboe, por ejemplo, de sus partes que son la caña, la parte superior, que es esta, que termina aquí, la parte media y la campana. Entre otros de los aspectos que veremos, también será respecto al repertorio del oboe, la forma de tocar, la correcta forma de tocarlo y todo lo que envuelve a este instrumento. Bien, iniciaremos esta vez con los aspectos históricos del oboe. El oboe, según la historia y los registros que se tienen, se obtienen más o menos a partir de 3000 años antes de Cristo, en lo que antiguamente era la Mesopotamia. Luego, conforme el tiempo, fue emigrando este instrumento a diferentes partes del mundo, en este caso Europa, y también tuvo una muy importante presentación en Egipto, donde se le conocía con el nombre de abut. Luego esto fue evolucionando y fue tomado también en las conquistas en Europa, por ejemplo las conquistas romanas y griegas, en el cual también fue adoptado este instrumento de doble caña, y en la antigua Grecia se le conocía como aulos, el cual se podía tocar simple, que sería solo un instrumento, o doble, que eran dos instrumentos que se tocaban con las dos manos y las dos cañas dentro de la boca. Luego, con las invasiones romanas, el nombre de este aulos lo adoptan los romanos y lo llaman tibia. Luego en la historia aparece de nuevo hasta más o menos el año de 1500, y en la época del Renacimiento y la época del Barroco, donde tiene su mayor apogeo, empieza a desarrollarse y a utilizarse en la música, y ahí empieza a tomar su nombre de oboe, que quiere decir caña alta. Este instrumento se empieza a desarrollar principalmente en lo que sería Francia, y se le conoce con el nombre de shawl, que era un instrumento mucho más corto que el oboe que vemos ahora. Y este instrumento es utilizado por los músicos trovadores, los juglares, que iban de pueblo en pueblo cantando y haciendo música para divertir y entretener a la gente, y era del gusto de la gente debido a sus características sonoras, ya que tiene un sonido bastante aterciopelado y al mismo tiempo tiene mucha penetrancia en su sonido, tiene una capacidad sonora bastante amplia. Entonces ahí es donde empieza a aparecer el oboe, y se adopta también en los países que estaban cercanos a Francia, como por ejemplo Italia, Alemania, que es otro de los países que también lo adopta y empieza a explotar este instrumento y a ver las versatilidades sonoras que puede llegar a tener para realizar música. Ya es con Johann Sebastian Bach y que empieza a tomar mucho más auge este instrumento, ya que este compositor alemán escribe mucha música para este instrumento, no solo para el formato de concierto, sino también para la utilización de música coral, música de cámara y muchas otras cosas. Bien, entonces el oboe, en esa época del barroco, que es más o menos ahí por 1650, el instrumento, no como lo vemos hoy en día, tiene llaves, sino era un instrumento puramente sin llaves, solamente el cuerpo de madera y la caña, que es la que vemos aquí. Entonces empieza a utilizarse, y ya conforme el avance
empieza a agregársele pequeñas llaves, lo cual los instrumentistas, en este caso los oboístas, se dieron cuenta que era necesario debido a los requerimientos sonoros que empiezan ellos a experimentar y a necesitar. Bien, el instrumento en sí, el oboe, pertenece a la familia de las dobles cañas. ¿Con qué me refiero a las dobles cañas? Esto quiere decir que es una caña que está sobre otra. Entonces, al introducirla en la boca y hacerla vibrar, las dos cañas vienen y vibran. Para esto, la forma correcta de introducir la caña es envolviendo los labios hacia adentro como una U y sin morder, simplemente tomando la caña entre los labios y soplar de esta manera. Bien, entonces el oboe es uno de los instrumentos primordiales principalmente en la orquesta sinfónica, ya que es el instrumento que tiene en su construcción, puede dar una nota mucho más estable, y en la orquesta esto es debido a que al instrumento que se le pide la afinación con una nota la cual toca, emite el oboísta, y todos los demás músicos de la orquesta toman como un referente para poder tener una referencia sonora y poder tocar de la mejor manera y afinados. Bien, este es el oboe. Esta es una de las primeras cápsulas que vamos a realizar a lo largo de este modo que haremos desde casa para que ustedes los puedan ver. Y este es el primero, algunos aspectos de la historia del oboe, y conforme avancemos iremos viendo diferentes cápsulas, tanto de los aspectos técnicos del oboe, del repertorio, más de la historia y de la música. Con esto me despido.